La mayoría de personas se pasan la vida intentando hacer realidad los deseos más profundos de su corazón. ¿Acaso la vida no consiste en esto? En la búsqueda de la felicidad, como se llama una película, ¿verdad? ¿Ustedes recuerdan esa película de el actor? Wow, están llenos de mundo, hermano, me preocupa. Will Smith, exacto. Pero la película se llama En búsqueda de la felicidad, ¿verdad? Nunca dejamos de buscar maneras de adquirir las cosas que necesitamos y estamos dispuestos a sacrificar mucho para conseguirlas. Y de muchas maneras también ponemos como necesidades aquellas cosas que tal vez podemos desear. Porque ponemos los deseos como necesidades y cuando las colocamos como necesidades se vuelven prioridades para nuestras vidas. Nunca imaginamos que obtener los anhelos más profundos de nuestro corazón pueda ser lo peor que nos puede pasar en esta vida. A finales de la década de los 80, Cynthia Eimel escribió: en el mismo instante en que una persona se convierte en una celebridad, se transforma en un monstruo. En el mismo instante en que una persona se convierte en celebridad, se convierte al instante en un monstruo o se transforma en un monstruo. Y después dio los nombres de 3 famosísimas estrellas de Hollywood a las que había conocido antes de que se hicieran famosas. En aquella época eran seres humanos realmente agradables, dice ella, o sea, es decir, antes de volverse famosos, pero ahora se han vuelto semidioses y su ira es implacable. Luego añadió que bajo la presión de la fama y de la celebridad, todas las lacras y las miserias del carácter de una persona duplican su virulencia. Puede que sienta curiosidad por saber quiénes fueron esas estrellas de los años 80 que Cynthia dice, pero no hace falta que lo sepa. Justo ahora mismo existen muchos nombres que siguen la misma pauta en su vida, como vemos en las primeras planas de los diarios. Los nombres cambian, pero el patrón es el mismo. La inevitabilidad de la idolatría. ¿Cómo es posible que tan a menudo obtener los deseos de nuestro corazón sea catastrófico? En el libro de Romanos, el apóstol Pablo escribió que una de las peores cosas que Dios puede hacerle a una persona es entregarlas precisamente a los deseos de su corazón. Romanos capítulo 1, versículo 24 nos deja ver eso. ¿Por qué el máximo castigo imaginable consiste en permitir que alguien alcance el sueño que más ansía? ¿Por qué ese debe ser, verdad? El máximo castigo se debe a que nuestros corazones convierten en ídolos esos deseos. Cuando tú deseas algo y lo vuelves una necesidad, ese deseo lo estás convirtiendo en un ídolo. En este mismo capítulo, en Romanos capítulo 1, Pablo resumió la historia de la raza humana en una sola frase. Y a veces nosotros leemos Romanos y Romanos capítulo 1 que es tan excitante, o bueno, para mí realmente toda la carta que Pablo le escribió a los romanos es supremamente excitante, pero pasamos de largo y saltamos rápidamente y a veces no contemplamos lo que Pablo dice, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Todo ser humano debe vivir por algo. Siempre tiene que haber algo que capture nuestra imaginación, la lealtad más fundamental de nuestros corazones y nuestras esperanzas. Pero como nos dice la Biblia, sin la intervención del Espíritu Santo, ese objeto nunca será el propio Dios. Ese objeto nunca va a ser el propio Dios. Es lo primero que nosotros deberíamos mirar, es lo primero que nosotros deberíamos desear, pero por lo general, o más bien, nunca deseamos a Dios. Si esperamos que alguna cosa creada nos dé el sentido, la esperanza y la felicidad que solo puede darnos Dios, al final
no conseguirá hacerlo y nos romperá el corazón. Hermano, y cuando yo me refiero a alguna cosa creada, y usted quiere pensar en alguna cosa creada, ¿qué quiero decir yo cuando digo en una cosa creada? Quiero decir en todo lo que usted se pueda imaginar que no es Dios. Todo lo que usted se imagine que no es Dios es creado. Y recuerden algo, nosotros fuimos creados, ¿verdad? Con dos sustancias, si se puede llamar así, si me lo permiten. Una que es tangible, que es esto que ustedes ven, esto simpático, bien vestido y todo lo demás aquí que se puede tantear, que se puede tomar, que se puede palpar. Y otra parte que es intangible, que es lo que todos podemos conocer como el alma, ¿verdad? El espíritu, ¿verdad? Esas almas, hermanos, fueron creadas también por Dios, pero fueron creadas con un propósito eterno. Todas las almas que están aquí, no digo todos los espíritus porque entonces van a creer que es brujería, no, todas las almas que están aquí fueron creadas, creyentes y no creyentes que están aquí, fueron creadas con un propósito eterno. Y como nuestras almas fueron creadas con un propósito eterno, siempre van a querer desear y deleitarse en algo que los pueda llenar. Pero como fueron creadas con propósito eterno, y es que estoy haciendo énfasis en eso, porque si no entendemos eso, no vamos a poder detectar ídolos en nuestros corazones. Como nuestras almas fueron creadas con esos propósitos eternos, necesitamos, lo único que puede saciar esas almas que están aquí es algo o alguien que es eterno. Por eso es que cuando tú buscas saciar tus deseos con cosas temporales, es decir, con lo creado, con lo que Dios ha creado, llámese trabajo, llámese esposo, llámese esposa, llámese hijo, llámese dinero, llámese estatua, llámese billete, llámese como se quiera llamar, los vecinos, el barrio, si tú tienes un picó y te gusta el picó, bueno, el picó, todas esas cosas creadas. Cuando tú tratas de saciar tu alma con eso creado, llega el punto en que tu alma ya se sacia, pero más bien se aburre de eso y buscas otro objeto para querer saciar más tu alma. ¿Por qué? Porque estás buscando en lo creado algo que solamente te lo va a dar el creador, porque el creador es el único eterno que puede saciar nuestras almas que son con propósitos eternos. ¿Sí me hago entender? Y yo creo que es bueno que ustedes entiendan esto, hermanos, porque si no lo entendemos, siempre vamos a buscar saciar nuestras almas con lo creado. Y déjenme decirle una cosa para que los que están aquí, que no están en Cristo, nunca vas a saciarte de nada que no sea Dios mismo. Y yo he sido cuidadoso en decir que nuestras almas fueron creadas con propósitos eternos, porque ciertamente creas o no creas en Dios, tu alma va a tener una eternidad, sea con el Señor o sea en el infierno, pero ambas van a tener una eternidad. Y siempre es bueno que podamos entender estas cosas. Por eso es que nuestros corazones se llenan de ídolos. Por eso es que vivimos buscando ídolos por todos lados y siempre miramos para abajo y para los lados. Estamos así buscando los ídolos. Parecemos esos abanicos que andan así buscando ídolos. Y nunca fijamos la vista donde la tenemos que fijar, que es en los cielos, donde está aquel que sí nos puede saciar. Dos filósofos judíos que conocían a fondo las escrituras llegaron a esta conclusión. El principio central de la Biblia es el rechazo de la idolatría. El principio central de la Biblia es el rechazo de la idolatría. La Biblia, por lo tanto, está repleta de una historia tras otra que habla de las innumerables formas y los efectos devastadores de la adoración a los ídolos. Todo Dios falso que pueda elegir un corazón, sea el amor, el dinero, el éxito, el poder, tiene un relato bíblico poderoso que explica cómo este tipo concreto de idolatría afecta a nuestras vidas. Y uno de los personajes que quiero tocar en el día de hoy, yo sé que a muchos les gusta ese personaje y muchos lo tienen como un superhéroe de la fe, el cual se llama Abraham, que antes se llamaba Abram.
Hoy vamos a estar hablando de Abraham, porque y sobre todo y más enfocado en la historia de Abraham con su hijo Isaac cuando Dios se lo pidió para que lo sacrificara. Vamos a estar alrededor de esa historia, porque a veces miramos esa historia de una manera como, wow, qué papá tan valiente. Ir a entregar a su hijo, a su único, como dice la escritura. Y todos admiramos a Abraham por eso. Muchos han podido decir, wow, yo no sé si pudiera hacer lo que Abraham hizo. Y terminamos, ¿saben qué? Haciendo un ídolo de Abraham. Pero nunca nos fijamos en los ídolos que tal vez Abraham tenía en ese momento y por el cual Dios lo somete a esas pruebas. Como la mayoría de los hombres de la antigüedad, Abraham deseaba un hijo que pudiera llevar su nombre. Sin embargo, en el caso de Abraham, aquel deseo se había convertido en el más profundo de su corazón. Él quería tener un hijo, Abraham no podía tener hijo con su esposa Sara. Y por último, más allá de toda esperanza, Dios le dio un hijo. Ahora disponía de todo lo que deseaba. Entonces Dios le pidió que renunciara a él. El llamamiento de Abraham, según la Biblia, Dios acudió a Abraham y le hizo una promesa impresionante. Dios lo llamó a él directamente. Si Abraham le obedecía fielmente, Dios bendeciría a todas las naciones de la tierra por medio de él y de sus descendientes. No obstante, para que sucediera esto, Abraham tenía que irse, ¿verdad? Dice Génesis capítulo 12, del 1 al 3, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Dios lo que le dice a Abraham es, vete de aquí, y evidentemente cuando Dios te dice a ti, vete de aquí, tú sabes dónde estás, ¿verdad? Abraham sabía dónde estaba. Y Dios le dice, vete de aquí, ok, listo. Yo tengo a mi esposa, tengo mi parentela, tengo mis bienes. Abraham no era pobre, Abraham era un hombre rico y tenía cosas y tenía bienes. Vete de aquí y deja tu tierra y tu parentela. Deja no solamente esta tierra donde tú estás, que tal vez te da muchos bienes, sino que deja toda tu familia. Y lo increíble de esto es que le dice, y vete a la tierra que yo te mostraré. Es decir, Abraham tiene que pegar ese salto de fe. Porque Abraham sabe de dónde se va, pero no tiene ni la más mínima idea para dónde va. Dios le pidió que por amor a él abandonase casi todas las esperanzas y las cosas mundanales que desea el corazón de un ser humano. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Abraham lo hizo. Abraham lo hizo. Fue llamado a marcharse y se fue sin saber para dónde iba. Dice incluso Hebreos capítulo 11, versículo 8. Sin embargo, mientras que el llamado de Dios le exigió que abandonara todas sus otras esperanzas, también le dio una nueva. La profecía decía que las naciones de la tierra serían benditas por medio de su familia, por medio de su descendencia. Eso suponía que tendría hijos, porque si Abraham iba a hacer esa bendición para el resto de la tierra, tendría que venir por medio de una herencia de él. Entonces eso supondría que tendría hijos. Sara, la esposa de Abraham, no había podido concebir hijos. Entonces Dios le estaba quitando un bien para darle un mayor bien. Así Abraham de pronto en ese momento no lo sabría. Hablando en términos biológicos, tener hijos parecía una meta imposible para Abraham y Sara. Pero Dios prometió que Abraham tendría un hijo. Sin embargo, a medida que pasaban los años, la promesa divina cada vez costaba más creerla. Abraham tal vez cuando se va de su tierra y su parentela estaba un poco joven y veía a Sara y dice, ok, el Señor nos va a dar nuestro hijo y todo lo demás, pero los años pasaban y pasaban y pasaban y esa promesa divina tal vez en el corazón de Abraham y de Sara se estaba dilatando. Por fin cuando Abraham tuvo más de 100 años y Sara más de 90,
ella dio a luz a un hijo, Isaac. Yo no me voy a meter aquí en la desobediencia de Abraham y Sara cuando tuvieron de pronto su primer hijo, que le dijo, vete con mi sierva, o sea, nada de eso, nos estamos enfocando en Isaac, en Isaac. Ella dio a luz a su hijo, a un hijo llamado Isaac. Era evidente que se trató de una intervención divina. Un viejo de 100 años con una viejita de 90. Eso hoy nos parece sorprendente, pero ya eso había pasado al inicio de la historia de la humanidad. ¿Sí se dieron cuenta? 100 años. 100 años. Entonces era evidente que se trató de una intervención divina, de modo que el nombre de Isaac significa risa, una referencia tanto a la alegría de sus padres como a su dificultad para creer que Dios le daría aquello que les había prometido. El nombre Isaac significa risa, pero es ese tipo de risas que cuando obviamente te estás riendo no te la crees, es eso. Ustedes nunca se han reído de cosas que no creen. ¿Cómo pudo pasar esto? Así, eso. Así se llama Isaac. ¿Ustedes se han reído alguna vez así? A todos no nos ha pasado cosas de esas. ¿Cómo fue posible, vale? Bueno, eso que yo acabo de hacer significa Isaac. ¿Sí ven cómo yo sé de hebreo y cómo lo sé interpretar? Aquellas demoras casi inacabables refinaron la fe de Abraham. Un proceso tremendamente importante. No obstante, los años de infertilidad también tuvieron otro efecto. Nadie había deseado un hijo más que Abraham y la misma Sara. Había renunciado a todo lo demás para esperar su llegada. Dejó su tierra y su parentela porque Dios le prometió una descendencia. Normalmente pensamos simplemente en que Abraham escuchó la voz de Dios y yo voy a escuchar a Dios. Pero ¿de dónde Abraham va a escuchar a Dios si Abraham era un hombre impío? A veces creemos que cuando Dios encontró a Abraham, ya Abraham era creyente. Ustedes nunca lo han pensado así, porque a veces la manera como lo interpretamos pareciera que cuando Dios encontró a Abraham, ya Abraham lo conocía. ¿Y dónde dice eso en la Escritura? Cuando más adelante es que su fe le es contado por justicia, dice la Escritura. Mucho más adelante. Así que Abraham era un impío. Pero él decidió abandonar aquí por su descendencia. No podemos tener hijos, pero el Señor me está prometiendo que me va a dar descendencia. Voy a perder todo aquí por mi hijo. Entonces, para que se den cuenta lo que Abraham estuvo dispuesto a hacer por un hijo, y que evidentemente eso lo que muestra es el amor de Abraham, y el deseo es un deseo sincero querer tener hijos, pero lo que quiero que caigamos en esto es que Isaac ahora se le ha convertido en lo más preciado que tiene Abraham. Y Sara, por supuesto. Entonces aquellas demoras casi inacabables refinaron la fe de Abraham. Pero nadie había deseado un hijo más que Abraham. Había renunciado a todo lo demás para esperar su llegada. Cuando naciera su hijo, sentía él, su comunidad vería por fin que no había sido un necio al renunciar a todo para confiar en la palabra de Dios. Recuerden que Abraham dejó toda su familia. Ese man está loco, ¿cómo dejó todo aquí? Por un hijo que nadie le va a dar. Había un reto en su corazón. A veces somos así. Nosotros tomamos decisiones en nuestras vidas y siempre pensamos en qué irá a pensar de donde yo me vine. Renuncio a un trabajo por ir a buscar otro, pero si tú aquí estabas estable, entonces a veces hay una necesidad en nuestros corazones de probar de que me está yendo bien. Y eso es lo que Abraham tal vez estaba pensando. Menos mal que me vino el hijo, porque ahora sí les voy a mostrar que valió la pena. Mira, aquí está Isaac. Bonito, feito, pero aquí está. Pero la pregunta que nos podemos hacer, ¿será que Abraham había estado esperando y sacrificándose por Dios o por Isaac? ¿Dios era algo más que un medio para alcanzar un fin? ¿A quién había entregado de verdad Abraham su corazón? ¿A Dios o a Isaac? Abraham tenía la paz, la humildad, el coraje y la firmeza inconmovible de aquellos que confían en Dios antes que en sus circunstancias, en la opinión pública o en su propia competencia o en sus propias fuerzas. Había aprendido a confiar solo en Dios,
a amar a Dios por sí mismo y no solamente por lo que podía obtener de Él? Todavía no, hermanos. Eso todavía no. Los lectores de Génesis 12 al 21 podrían pensar de igual manera que el nacimiento de Isaac sería el punto culminante. Ya logró su cometido, ya nació Isaac, ahora vamos para otra historia. Y el último capítulo de la vida de Abraham. Ya no hay más nada que decir de Abraham. Su fe había triunfado, ahora podría morir feliz habiendo cumplido el llamado de Dios para él de dejar su tierra natal y esperar que le naciese un hijo. Pero entonces, para sorpresa nuestra, Abraham recibió otro llamado de Dios. Y no podía haber sido nada más demoledor, ¿verdad? Toma ahora tu hijo, le dice Dios a Abraham, tu único, Isaac, como para que no lo confundiera con el otro, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Génesis capítulo 22. Aquella fue la prueba definitiva. Ahora Isaac era todo para Abraham, como deja claro el llamado divino. No se refiere al muchacho diciendo Isaac, sino tu hijo, tu único, a quien amas. Miren que Dios le da 3 cosas del hijo. Tu hijo, tu único, a quien tú amas. El afecto de Abraham se había convertido en adoración. Anteriormente el sentido de la vida de Abraham había dependido de la palabra de Dios. Ahora iba dependiendo cada vez más del amor y el bienestar de Isaac. El centro de la vida de Abraham se estaba desplazando. Dios no decía que no se pueda amar a los hijos, sino que no debemos convertir a un ser querido en un falso Dios. Si alguien coloca un hijo o una hija en el lugar del Dios verdadero, crea un amor idólatra que asfixiará a los hijos y destruirá la relación con ellos. La Biblia afirma repetidamente que debido al pecado de los israelitas, las vidas de sus primogénitos estaban condenadas automáticamente, aunque podrían ser redimidos por medio de los sacrificios regulares, del servicio en el tabernáculo entre los levitas o del pago de un rescate al tabernáculo y a los sacerdotes. Cuando Dios trajo el juicio sobre Egipto por esclavizar a los israelitas, ¿cuál fue su castigo? Su castigo definitivo fue arrebatar las vidas de sus primogénitos, ¿verdad? Las vidas de estos estaban condenadas debido a los pecados de las familias y de la nación. ¿Por qué? Porque el hijo primogénito era la familia. Era la familia. Por lo tanto, cuando Dios dijo a los israelitas que la vida del primogénito le pertenecía a menos que se pagase un rescate, decía de la forma más vívida posible en aquellas culturas que cualquier familia de este mundo tenía una deuda pendiente con la justicia eterna por causa de la deuda del pecado. Todo esto es esencial para interpretar la orden que Dios dio a Abraham. Si Abraham hubiera escuchado una voz parecida a la de Dios que le dijera, levántate y mata a Sara, seguramente no lo habría hecho. Habría pensado con razón que era una alucinación porque Dios no le iba a pedir que hiciera algo que contradecía claramente todo lo que le había dicho sobre la justicia. Pero cuando Dios afirmó que lo que debía entregar era la vida de su único hijo, para él esa no fue una petición irracional ni contradictoria. Fijémonos que Dios no le pedía que entrase en la tienda de Isaac y lo matara. Le pidió que hiciera de él un sacrificio en el altar. Reclamaba el pago de la deuda de Abraham. Su hijo moriría por los pecados de la familia. Aunque la orden de Dios era comprensible, eso no quiere decir o eso no hacía que fuera menos espantosa. Porque no podemos romantizar esa idea. Abraham era un hombre de carne y hueso como tú y como yo. Tal cual. Y sí, yo voy allá por obediencia, pero por dentro se estaba muriendo, tenía que sacrificar a su hijo. Abraham se enfrentaba con un problema último. Dios es santo. Dios es santo. Nuestro pecado significa que la vida de Isaac está condenada. Sin embargo, Dios también es un Dios de gracia. Ha dicho que quiere bendecir al mundo por medio de Isaac.
¿cómo es posible que Dios sea santo y justo y aún así cumpla en su gracia su promesa de salvación? Esta era la interrogante de Abraham. Dios me da la promesa que me vaya y me da descendencia. Me fui y me dio descendencia y ahora me pide la descendencia. ¿A qué mente le cabe eso en la cabeza? Sacrifica tu descendencia, a tu único. Abraham no lo sabía, pero así era. Actuó como lo hizo otro personaje del Antiguo Testamento, Job, a quien se le enviaron numerosas aflicciones sin explicarle el por qué. Uno de los retos de leer Job es que Job te mantiene mientras tú lees con el deseo tú de saber por qué Dios le hace eso a Job. Y tú lees, pero ¿por qué Dios le hace eso a Job? Y te la pasas preguntando por qué Dios le hace eso a Job y no te enteras, ¿sabes por qué? Porque Dios nunca le dice por qué le hace eso. Pero es hoy todavía y tú todavía quieres saber por qué Dios le hace eso a Job. ¿Sabes por qué Dios le hace eso a Job? ¿Tú quieres saber por qué Dios le hace eso a Job? Pues yo no lo sé, porque Job no lo dice. No, y se pueden sacar respuestas teológicas, ¿no? Porque Job, Dios quería que Job le conociera más. Y todo eso suena bonito, porque Job dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y empezamos a sacar, esos son conclusiones teológicas, y están geniales. Está bien, yo no estoy en contra de eso. Pero el libro no dice por qué Dios le hace eso a Job. Es más, nosotros a veces terminamos siendo esos amigos de Job que empiezan a tratar de hilar el por qué Dios le hace eso a Job. Y nosotros empezamos a hablar, oye, pero qué amigos esos perversos, y terminamos nosotros siendo lo mismo, haciendo las mismas conclusiones que los amigos de Job están haciendo por Job. Yo estoy hablando claro, ¿verdad? O sea, ustedes se leyeron Job, ¿verdad? Yo estoy hablando con creyentes, ¿cierto? Entonces Abraham no tenía ni idea. Abraham dijo a sus siervos, pero algo que sí tenía Abraham era fe. Ya Dios se lo había mostrado, ¿verdad? Vete de tu tierra, y él se fue y tuvo la descendencia. Pero Abraham dice algo interesante a sus siervos en el capítulo 22, versículo 5. Volveremos a vosotros. Van subiendo hacia el monte y Abraham le dice a los siervos, a sus trabajadores, ya hasta aquí llegan ustedes, yo subo con mi hijo. Y Abraham dice y le dice a su siervo, volveremos a vosotros. Tremendo. Eso tenía fe, ¿no? Él no sabía qué iba a pasar. Él sí sabía que tenía que entregar a su hijo. Pero volveremos a vosotros. Es improbable que tuviese una idea precisa de lo que haría Dios, pero Abraham no subió al monte diciendo, puedo hacerlo. Lo lograremos, vamos, Isaac, tú y yo podemos. No. Lleno de fuerza de voluntad y confiando en sí mismo, más bien ascendió diciendo, Dios lo hará, no sé cómo, pero Dios lo va a hacer. ¿Qué haría Dios? De alguna manera Dios cancelaría la deuda de los primogénitos, manteniendo al mismo tiempo la promesa de gracia. Abraham no se limitaba a ejercer una fe ciega. No estaba diciendo, esto es una locura, es un asesinato, pero a pesar de todo lo haré. Eso es una fe ciega. No. En lugar de eso decía, sé que Dios es tan santo como misericordioso. No sé cómo podrá hacer ambas cosas, pero sé que lo hará. Si no hubiera creído que estaba en deuda con un Dios santo, habría estado demasiado furioso como para subir al monte. Abraham sabía la deuda con Dios. Pero si no hubiera creído también que Dios era un Dios de gracia, se habría sentido demasiado abatido y desesperanzado como para subir. Se hubiera tumbado a esperar la muerte. Mátame a mí, Señor. Mátame a mí. Pero como sabía que Dios era tanto santo como amoroso, pudo poner un pie delante del otro para subir a aquel monte. Por fin, Abraham y su hijo vieron el lugar destinado para el sacrificio. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Yo tuve la oportunidad de predicar ese texto aquí cuando vimos la serie Génesis. Para mí de verdad fue tan refrescante ese texto.
sea, meterse en esa película de Génesis fue tremendo. Ver a Isaac cómo cargaba la leña de su propio sacrificio. Y eso para mí fue difícil, no mirar a Cristo cargando la cruz que él iba a recibir y donde lo iban a colgar. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Génesis 22. Pero en aquel mismo instante la voz de Dios descendió hasta él desde los cielos. Abraham, Abraham. Heme aquí, respondió desde el precipicio. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y en aquel momento Abraham vio un carnero atrapado por los cuernos en un arbusto. Abraham desató a Isaac y sacrificó el animal en el lugar de su hijo. Obviamente ese es el texto popular que muchos han descontextualizado del Jehová Jireh. ¿Saben cuál es el Jehová Jireh, verdad? De hecho, hay muchas iglesias que se llaman Jehová Jireh. Porque Dios proveerá. Y han llevado ese Jehová Jireh a la provisión que incluso nosotros tenemos a diario. Y yo quiero hacer una claridad de pronto a muchos, no es el énfasis de la enseñanza de idolatría, pero siempre es bueno hacer esta claridad porque ese Jehová Jireh no tiene que ver con la compra de tu nevera. Ese Jehová Jireh, cuando se habla del Jireh en el hebreo, lo que está diciendo es que Dios se proveerá, Él se proveerá, no que nos proveerá. ¿Y qué se proveyó Dios? El carnero. ¿Y a quién estaba apuntando? A Cristo. Ese es el Jehová Jireh. Él se proveyó cordero para sí. Así que cuando pienses en tu mercado, en tu alacena, en tu nevera, jamás pienses en el Jehová Jireh. Eso es como que yo vivo escuchando a cada rato a personas diciendo que el Señor te cubra con su sangre. La sangre no fue dada para que te cubra de un accidente de tránsito. No. La sangre de Cristo no fue rociada, no fue derramada por eso, amados hermanos. Yo les ruego que usemos los términos bíblicos y teológicos, que el Señor te guarde. Pero la sangre de Cristo es para que nosotros pudiéramos tener por fin la respuesta a la enemistad que teníamos con Dios por causa de la muerte expiatoria y completa de su Hijo. Es por nuestros pecados, no por el carro que se te va a accidentar, no por tu hijo que se va para la universidad, no por tu hijo que se lo lleva al transporte. Esa no es la sangre de Cristo que cubre nada de eso. No minimicemos la sangre de Cristo por amor a Cristo mismo. De hecho, celebramos la cena del Señor todos los domingos aquí, y yo creo que en tu mente no está cuando estás tomando la copa que me libre de un accidente de tránsito ahora, esta sangre que a esto representa. Yo, estoy convencido que no, y si es así, arrepiéntete. Porque la sangre de Cristo no fue dada para eso. Pero son términos que hemos adiestrado en nuestra mente y en nuestro corazón por causa de dos cosas. Uno, de la historia de la iglesia. Pero dos, de nuestra negligencia y estudiar las Escrituras. Pues es que somos muy fáciles de justificar. No es que a mí me enseñaron todo el tiempo eso. Y tú escudriñaste como los de Berea. Porque también dice que los de Berea escudriñaban. Y confirmaban lo que los apóstoles les enseñaban. Y estaban los apóstoles, no estaba yo. Con mucha más razón, escudriñen. Porque los apóstoles eran muy respetados. Yo no. Así que todo lo que se les enseñe tienen que escudriñarlos en la Escritura. Cierro el paréntesis. Entonces no es Jehová Jireh para ustedes, para la nevera ni ese tipo de cosas. ¿Cuál es la enseñanza de todo este episodio? Son dos cosas, una de las cuales es probable que Abraham viera con claridad y otra que seguramente le costaba bastante comprender. Lo que Abraham entendió muy bien fue que aquella prueba tenía que ver con el amor supremo a Dios. Al final el Señor le dijo, ahora sé que temes a Dios. En la Biblia, esto no se refiere tanto a tener miedo de Dios, sino a entregarse de todo corazón a Él. Por ejemplo, en el Salmo 130, versículo 4, vemos que el temor de Dios aumenta gracias a la experiencia de la gracia y el perdón divino.
lo que describe es un asombro amante y alegre frente a la grandeza de Dios. El Señor dice, ahora sé que me amas más que a cualquier otra cosa en este mundo. Esto es lo que significa el temor de Dios. Ello no significa que Dios intentase averiguar si Abraham le amaba. No, más bien, porque recordemos que el Dios que nosotros creemos es omnisciente, conoce todos los estados del corazón. Más bien, Dios hacía pasar a Abraham por el horno de la prueba, de modo que su amor por Dios pudiera manifestarse al final como el oro fino. Dios no estaba convenciéndose que Abraham lo amaba. Él, con esa obra, estaba convenciendo a Abraham de que él amaba a Dios. ¿Sí lo ven? No es difícil entender por qué Dios usó a Isaac como medio para alcanzar ese fin. Si Dios no hubiera intervenido, sin duda Abraham habría acabado amando a su hijo más que a cualquier otra cosa en la vida. Si es que no lo había hecho ya, eso hubiera constituido idolatría, y toda idolatría es destructiva. Desde este punto de vista vemos que el trato extremadamente crudo que Dios dispensó a Abraham fue en realidad más misericordioso. Porque si vemos la historia y no la analizamos desde el ojo de Abraham, podemos estar viendo a este Dios fuerte, ácido, áspero, cómo le pide a su hijo, si para qué se lo dio. Muchos pueden preguntar, ¿para qué le dio el hijo si se lo iba a quitar? ¿Qué Dios tan cruel? ¿Cómo hace sufrir a este pobre hombre que no podría tener hijos? Isaac supuso un don maravilloso para Abraham, pero entrañó un peligro para su padre hasta que éste estuvo dispuesto a poner a Dios en primer lugar. Mientras Abraham no tuviera que elegir entre su hijo y la obediencia a Dios, no podría darse cuenta de que su amor empezaba a ser idólatra. De forma parecida, quizás no nos apercibamos de lo idolátrico que se ha vuelto nuestro trabajo profesional hasta que nos encontremos en una circunstancia en la que decir la verdad o actuar con integridad supondría un golpe contundente a nuestra posibilidad de ascender o a que nos echen del trabajo. ¿A qué estamos dispuestos? Porque es muy fácil decir, yo soy cristiano en la empresa. Pero cuando estamos frente a posibilidades o escenarios en los cuales está puesto en la mesa honrar a Dios o a los hombres, ahí es donde tu fe se está probando. Pero pastor, es que yo me gano 10 millones. Por decirle al que llamó que el jefe no estaba, por 10 millones, pero es que sobrepeso, usted también es inconsciente. Porque es que nosotros para justificarnos somos buenos. Pero terminamos cediendo a veces a esas realidades porque pareciera que es que esa mentira no le hace daño a nadie. Es más, eso es problema de él. Él con Dios, que él es el que se está negando. Sí, tú estás haciendo el filtro para eso. Pero digamos que aquí no hay ninguno que gane 10 millones de pesos, así que no va a tener ese trabajo. Pero ¿qué hay de sus esposas, sus esposos? Cuando les piden o hacen cosas que no honran a Dios, pero decides hacerlo sencillamente porque es que el Señor me mandó a que yo me sometiera, a que me sujetara. Sí, pero a veces se nos olvida que Efesios, de donde me está sacando el texto, capítulo 5, dice que te sometas a tu esposo, ¿verdad? Como al Señor, no como a Él quiera, como al Señor. Y no es que el domingo, no es que yo no voy a la iglesia, pastor, porque es que el día de la familia, y mi esposo como no es creyente, o mi esposa no es creyente, yo tengo que pasar tiempo con ellos. Entonces déjame decirte, amado hermano, que tu amor es idólatra. Y no solo te estás haciendo daño tú, sino que les estás haciendo daño a ellos mismos, no mostrando un testimonio de quién es un creyente. Y un consejo, aprovecho ese tema porque muchas veces he tenido esas conversaciones. Un consejo, nunca digan, porque es que pareciera que la familia, y entiendo a las familias, de verdad que no son creyentes, cómo nos cogen rabia a nosotros como iglesia. Porque no es que yo no voy a estar con ustedes el domingo porque voy para la iglesia. No, pero es que yo no voy a eso porque voy para la iglesia. No, porque, y de verdad que le cogen rabia a la iglesia. O sea, ¿quién es? Y obviamente el esposo o la esposa le pregunta, bueno, ¿quién está primero? ¿La iglesia o yo? Y cuando a nosotros nos hacen esa pregunta, deberíamos ponernos a pensar, oye, ¿verdad? ¿Quién está primero? ¿Mi esposa o la iglesia? ¿Usted qué pensaría? ¿Quién está primero, tu esposa o la iglesia?
No. Yo lo pregunté. Yo dije, ¿la esposa o la iglesia? Ah, no. No es depende. Es quién está primero, la esposa o la iglesia. La esposa, ya, sin titubeo, la esposa. ¿Y cuál es el problema, pastor? Si es la esposa. Pero ¿por qué caemos en esa dicotomía? Y lo entiendo, porque es que ya él me quiere cambiar el término, porque es que nosotros hablamos hacia la gente, pero es que no es la iglesia, es el Señor. El que me convoca el domingo es el Señor. Y yo voy a la iglesia porque el Señor está primero que tú. Sí, está primero que tú. Y si me quieres abandonar porque el Señor está primero que tú, pues déjame. Tú le estás diciendo a la iglesia. Es el Señor. Porque todos aquí podemos estar de acuerdo que está Dios, mi familia y la iglesia. ¿O no? Todos dicen lo mismo. Entonces si dices así, claro, tú le planteas eso a tu familia incrédula y le dices, bueno, está bien, pero es que en la práctica yo veo que tú estás Dios, la iglesia y tu familia. No, es que esto que estamos haciendo aquí es Dios. Que nos reunimos como iglesia, que es diferente. Entonces cuando empezamos a cambiarle el término correcto, ellos ya no te ven como un idólatra de la iglesia, sino que amas a Dios sobre todas las cosas. ¿Sí viste cómo te puse a pensar? ¿Quién está primero, tu esposa o la iglesia? Y tú un discipulado, hermano. No, yo entiendo a Jeff. Yo también fuera tentado a contestar, pero espérate, depende. Ay, hombre. Abraham hizo ese viaje y solo después de realizado pudo amar a Isaac correcta y sabiamente. Si Isaac se hubiera convertido en la principal esperanza y alegría de la vida de Abraham, su padre le habría disciplinado demasiado, porque necesitaría que su hijo fuera perfecto, o demasiado poco porque no soportaría la contrariedad de su hijo, o ambas cosas. Le habría consentido mucho, pero al mismo tiempo se habría mostrado furioso y cruel, quizás incluso violento cuando su hijo le decepcionara. Eso es lo que pasa cuando comenzamos a tener a nuestros hijos como ídolos. Queremos hacerlos perfectos. Cuando amamos más a nuestros hijos que al Dios de gloria que nos los dio, entonces los queremos formar a imagen y semejanza, no de Cristo, sino de nosotros. Pero es que resulta que tú no eres perfecto. ¿Cómo quieres hacer a alguien perfecto? Amén. Eso. Que quede claro, esa amén no fue puya. Pero el punto, hermano, es que de muchas maneras, cuando sacamos a Dios de la ecuación y ponemos a nuestros hijos en el centro, queremos que los hijos caminen de una manera como que no mires para allá porque si no el hermano te va a mirar, no mires para allá. Y le ponen una carga a los hijos de manera increíble que ni ellos, ni ustedes, ni nadie va a poder con esas cargas. Nadie. ¿Y saben por qué? Porque los ídolos esclavizan. Los ídolos esclavizan. El amor y el éxito de Isaac se habrían convertido en las únicas identidad y alegría de Abraham. Cuando Isaac se comportara bien, Abraham iba a estar contento. Ese es mi único, como lo dice el Señor. Pero cuando Isaac pecaría, iba a ser la vergüenza del pueblo, porque ya no es tan el único como Dios me dice. ¿Por qué? Porque el amor de Abraham iba a estar centrado en Isaac y no en Dios para que lo pudiera amar de manera sabia. El amor a Dios por encima de todas las cosas permite a Abraham criar a su hijo de una manera sabia y de una manera bíblica. Pero si hace lo contrario, va a criar a su hijo sin el amor a Dios y por lo tanto va a criar a su hijo conforme a sus propias convicciones y no a las convicciones que dice la palabra de Dios. Las expectativas de Abraham habrían alejado de él a Isaac o desvirtuado y desfigurado su espíritu. Por consiguiente, el trayecto espantoso de Abraham al monte fue la última etapa de un largo viaje en el que Dios le transformaba de hombre corriente a uno de los personajes más destacados de la historia de la humanidad. Las tres grandes religiones monoteístas modernas, que son el judaísmo, el islam y el cristianismo, nombran a Abraham como su fundador. Así será famoso el hombre.
Más de la mitad de los seres humanos le consideran su padre espiritual, ¿verdad? De hecho, la Biblia misma nos dice a nosotros que somos hijos de Abraham. ¿Quién es hijo de Abraham aquí? Hijos espirituales. Y las hijas de Sara, dice Pedro también. Las hijas espirituales de Sara. Quiero ver a las mujeres saliendo de aquí hoy diciéndole mi señora, mi esposo. Eso es lo que dice Pedro. Para que aprendan como Sara. Llevo años luchando con eso, pero nada que lo logro. Y de hecho ayer mi esposa le dice a alguien, yo nada más le digo Señor cuando lo voy a corregir. Ay. Pero eso no es lo que el Señor dice. Pero bueno, mi esposa también es pecadora igual. Tengo que lidiar con eso en mi corazón también. Este incidente famoso también apunta a algo que Abraham no podía ver. Al menos no verlo demasiado bien en su época. ¿Por qué se había salvado Isaac? Los pecados de Abraham y de su familia seguían allí. ¿Cómo podía pasarlos por alto un Dios santo y justo? Bueno, se ofreció un sustituto, un carnero. Pero ¿fue la sangre del carnero la que canceló la deuda del primogénito de Abraham? No. Muchos años después, en aquellas mismas montañas, otro primogénito fue sujeto a un madero para morir. Pero allí, en el monte Calvario, cuando el Hijo amado de Dios exclamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No hubo ninguna voz del cielo que anunciara liberación. En lugar de eso, Dios Padre pagó el precio en silencio. ¿Por qué? El verdadero sustituto del Hijo de Abraham fue el unigénito de Dios, Jesús, que murió en pago por nuestros pecados. Por eso les dije hace unos minutos, hermano, Jehová Jireh es eso. Dios se proveerá cordero, y no era el cordero que le dio a Abraham, sino el cordero que apuntaba a un cordero superior. Este tipo de cordero apuntaba al antitipo, al perfecto, al superior, al que Abraham y toda la descendencia de Abraham, incluido tú y yo, necesitamos para que la justicia de Dios fuera resuelta sobre él. Por eso la justicia perfecta de Cristo, la justicia activa de Cristo es imputada en los hijos de Dios, porque nosotros no tenemos cómo pagar eso. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, dice Pedro, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Si ven que la sangre de Cristo no es para evitar accidentes, si ven que la sangre de Cristo no es para que te cubra, para que no te enfermes. La sangre de Cristo, mira lo que dice Pedro, para llevarnos a Dios. Es el único objetivo. Para resolver algo que ni tú ni yo podíamos resolver en nuestras fuerzas. Lo resolvió el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pablo comprendió el verdadero sentido de la historia de Isaac cuando aplicó deliberadamente a Jesús el lenguaje propio de aquel episodio. El que no escatimó, Romanos 8:32, ¿saben qué dice? A mí me encanta porque Romanos, pareciera que Pablo tuviera en mente este episodio, porque él dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y ustedes saben, yo lo he dicho más de una vez aquí que Romanos 8 es de mis capítulos favoritos. Romanos es mi libro favorito, pero entre Romanos yo me quedo con el capítulo 8. Porque ese final del capítulo 8 es bello, es hermoso, es algo que yo no puedo entender, pero como lo creo, puedo entender que ni la vida, ni la muerte, ni potestades, ni ninguna cosa creada podrá separarme del amor de Dios en Cristo Jesús. Gracias por Cristo. Por eso todos los domingos exaltamos a aquel que merece toda la gloria y es Cristo. Aquí no exaltamos hombres ni mujeres. Aquí exaltamos a aquel que es digno de toda la gloria. No. Préstamos son pecados. No necesito préstamo. Aunque necesito plata, no necesito préstamo. Esas son las cosas que el Señor a veces hace que pasen, ¿verdad? Para hacerlo responsable a ustedes. Por lo tanto,
Aquí tenemos la respuesta práctica a nuestras idolatrías, a los Isaacs de nuestras vidas, que desde el punto de vista espiritual no conviene tener ni conservar. Hemos de entregarlas, hemos de encontrar la manera de evitar que se nos aferren con demasiada fuerza, de esclavizarnos a ellas. Nunca lo haremos mientras pronunciemos palabras abstractas sobre lo grande que es Dios. Tenemos que creer las verdades de la Escritura que hablan de Dios, la grandeza de Dios. Dios es grande, Dios es fuerte, Dios es todopoderoso, Dios es omnisciente, es inmanente, es trascendente, Dios es todo y sin Dios no hay nada. Esas verdades, si no penetran tu alma, si no penetran tu corazón, va a ser imposible, vas a vivir siempre con Isaacs en tus vidas. Porque si no entiendes de que tu alma necesita ese Dios, como lo dije al inicio, para que satisfaga la necesidad eterna de tu alma, que así tú no seas consciente, lo necesitas, vas a estar buscando los Isaacs por todas partes. Aquello que tal vez Dios te dio para probar tu fe y no era porque tú te lo merecías. Así que hermanos, hermanas que están aquí, yo les ruego que podamos ser sensibles a esta realidad, pero no solamente sensibles, sino conscientes en nuestros propios corazones de cuáles son esos ídolos que están allí. Una cosa es tu pecado. Cuando hay pecado expuesto, hay un ídolo detrás de ese pecado. Todo pecado tiene su ídolo que te está gobernando. Entiende esto, cuando tú te airas, eso que está mostrando tu vida, porque es lo que yo puedo ver, hay ira en ti. Hey, estás molesto, ¿qué te pasa? Cuando yo te pregunto qué te pasa, no te estoy diciendo, no es que me airé porque vi una cosa que no me gustó, no. ¿Cuál es ese ídolo que está en tu corazón que está provocando esa reacción? La reacción externa no es más sino lo que está en el corazón. De pronto es orgullo, que de hecho siempre está allí, o raíz de amargura, insatisfacción, porque Dios le da a él lo que no me da a mí. Envidia, codicia, avaricia. Hermanos, empecemos a atacar los ídolos con el evangelio. Porque cuando detectamos el ídolo y miramos el evangelio y miramos cómo ese evangelio destruye ese ídolo, vamos a poder luchar contra ese ídolo. Pastor, tengo ese ídolo del orgullo, ¿cómo el evangelio me va a ayudar a mí? Pues mira, hubo un hombre que teniéndolo todo, sin necesidad de querer o poder o tener que venir a este mundo a salvar pecadores como tú y como yo, orgullosos, él se hizo siervo, se humilló por ti y por mí. Y ahora Él nos capacita con su Santo Espíritu para poder lidiar con ese orgullo. Él no fue orgulloso, Él fue humilde, Él fue manso. Él fue a la cruz callado. Mientras que a veces discutimos con nuestra esposa y no nos han dicho nada, ya estamos ¡pum! Ellas, no normalmente callado. Pero el punto, hermanos, que quiero llegar aquí es que si no detectamos nuestros ídolos, va a ser imposible porque vas a estar cortando ramas y nunca vas a dar en la raíz del palo. Porque las ramas las cortas, las ramas salen. Las ramas las cortas, las ramas salen. Cuando tú cortas la raíz, ya eso no crece más. Así que el Señor nos ayude con esos ídolos, que podamos ser sensibles a esa realidad y que podamos ver en el Evangelio la preciosura de que podemos luchar contra cualquier ídolo que se nos presenta al frente. Amén.